El archivo que nunca debió abrirse. Una puerta metálica sellada durante décadas se abre lentamente en un archivo subterráneo del gobierno de los Estados Unidos. El aire está cargado de polvo y silencio. En estanterías interminables descansan cajas etiquetadas con códigos olvidados. Dentro de ellas hay documentos amarillentos, informes técnicos y memorandos clasificados que durante muchos años nadie fuera de un pequeño círculo pudo leer. En una de esas carpetas aparece una palabra escrita con tinta negra: clasificado. Durante más de medio siglo, esos documentos permanecieron ocultos al mundo. Contienen historias de operaciones secretas, experimentos controvertidos y proyectos diseñados en los momentos más tensos de la historia moderna. Pero lo más inquietante no es que esos planes hayan sido imaginados. Lo verdaderamente perturbador es que muchos de ellos fueron ejecutados en secreto. En esas páginas se encuentra una pregunta que siempre ha acompañado al poder político: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno cuando nadie está mirando? Para entender cómo nacieron muchos de estos programas secretos, hay que regresar a una época dominada por el miedo. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero la paz duró poco. El mundo pronto se dividió en dos bloques enfrentados ideológicamente. Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en una nueva forma de conflicto, conocida como la Guerra Fría. No era una guerra convencional, era una guerra de información, espionaje, tecnología y poder nuclear. Cada bloque temía que el otro desarrollara armas o estrategias capaces de cambiar el equilibrio global. En ese ambiente de paranoia, comenzaron a surgir proyectos que hoy siguen generando debate. El plan que nunca debía existir. A comienzos de los años 60, surgió un plan que hoy resulta difícil de creer. En 1962, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Cuba, un grupo de altos mandos militares elaboró una propuesta conocida como Operación Northwoods. El plan consistía en diseñar una serie de incidentes que parecerían ataques realizados por Cuba contra Estados Unidos. Entre los escenarios planteados se incluían sabotajes, atentados falsos e incluso la posibilidad de destruir un avión civil no tripulado para culpar al gobierno cubano. La idea era provocar indignación pública y crear un motivo para iniciar una intervención militar directa. El plan fue presentado al presidente de Estados Unidos de aquel momento. Finalmente fue rechazado y archivado. Durante décadas, el público no supo que algo así había sido considerado seriamente por estrategas militares. Años después, cuando el documento fue desclasificado, muchos historiadores quedaron sorprendidos por el tipo de escenarios que se habían propuesto durante una época de enorme tensión política. El simple hecho de que el plan hubiera sido redactado mostraba hasta qué punto el miedo de la Guerra Fría podía empujar a algunos estrategas a imaginar situaciones extremas. Cuando el poder cambia a las personas. En 1971, en el sótano de una universidad en California, comenzó un experimento psicológico que se convertiría en uno de los más famosos de la historia. El estudio fue dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo y buscaba analizar cómo reaccionan las personas cuando se les asignan roles de autoridad o subordinación. 24 estudiantes voluntarios fueron divididos en dos grupos. Un grupo actuaría como guardias de prisión y el otro como prisioneros. El experimento se desarrollaría en una prisión simulada construida dentro del edificio universitario. Al principio, todo parecía un simple ejercicio académico. Sin embargo, en pocos días la situación cambió de forma inesperada. Algunos guardias comenzaron a mostrar comportamientos autoritarios. Los prisioneros experimentaron estrés psicológico intenso. Lo que debía durar 2 semanas terminó siendo cancelado después de solo 6 días. El experimento mostró lo rápido que los roles sociales pueden influir en el comportamiento humano.
La ciudad que no sabía que era un experimento. En septiembre de 1950, la ciudad de San Francisco despertó una mañana envuelta en su habitual niebla costera. Lo que sus habitantes no sabían era que frente a la bahía se estaba llevando a cabo un experimento militar. La Marina de los Estados Unidos estaba realizando una prueba conocida posteriormente como Operación Sea Spray. El objetivo era estudiar cómo se dispersarían agentes biológicos si un enemigo realizara un ataque bacteriológico sobre una ciudad. Durante varios días se liberaron bacterias consideradas relativamente inofensivas sobre la bahía para analizar cómo el viento las distribuía por la ciudad. Décadas más tarde, cuando los documentos fueron revelados, surgió un debate sobre los riesgos potenciales de ese experimento y sobre el hecho de que la población no había sido informada. El sol nuclear en el desierto. Durante la misma época, otro tipo de pruebas se realizaban en el desierto de Nevada. Allí se encontraba uno de los principales campos de pruebas nucleares de Estados Unidos. Entre 1951 y 1962, cientos de explosiones nucleares fueron detonadas en esa región. En algunos ejercicios militares, soldados observaban detonaciones desde trincheras excavadas a cierta distancia del punto de explosión. El objetivo era estudiar cómo reaccionarían las tropas en un escenario de guerra nuclear. Años después, muchos de los soldados que participaron en estas pruebas serían conocidos como veteranos atómicos. Con el paso del tiempo, surgieron debates sobre los riesgos de exposición a radiación durante esos ejercicios. Algunos veteranos reportaron problemas de salud que creían relacionados con las pruebas nucleares. El nacimiento de la vigilancia global. En el siglo XXI, el desarrollo de Internet y las comunicaciones digitales creó nuevas herramientas para el análisis de información. Gobiernos de todo el mundo comenzaron a desarrollar sistemas capaces de procesar enormes cantidades de datos. En 2013, un analista de inteligencia llamado Edward Snowden filtró documentos clasificados que revelaban detalles sobre programas de vigilancia digital a gran escala. Los documentos mostraban cómo ciertas agencias podían recopilar metadatos de comunicaciones telefónicas y analizar grandes volúmenes de información digital. Las revelaciones generaron un debate global sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Los misterios en el cielo. En años recientes, algunos programas gubernamentales comenzaron a investigar fenómenos aéreos no identificados detectados por sensores militares. Uno de esos proyectos fue el Advanced Aerospace Threat Identification Program, creado para estudiar objetos detectados en el espacio aéreo que no podían ser identificados inmediatamente. En muchos casos, los investigadores concluyeron que se trataba de fenómenos naturales, globos o errores de sensores. Sin embargo, algunos incidentes continuaron siendo analizados debido a la falta de explicaciones inmediatas. El objetivo principal de estas investigaciones no era confirmar teorías extraordinarias, sino garantizar que cualquier objeto desconocido en el espacio aéreo pudiera ser identificado correctamente. Los secretos que aún permanecen cerrados. A lo largo de esta historia aparecen muchos temas diferentes: experimentos científicos, decisiones militares, avances tecnológicos y debates éticos. Cada generación enfrenta desafíos distintos relacionados con la seguridad y el poder. Algunas decisiones tomadas en secreto terminan revelándose años o décadas después. Cuando los documentos finalmente se desclasifican, permiten comprender mejor el contexto histórico en el que fueron creados. Sin embargo, no todos los archivos han sido abiertos. En edificios gubernamentales alrededor del mundo, todavía existen millones de documentos clasificados.
Algunos contienen proyectos científicos experimentales, otros describen estrategias militares o investigaciones tecnológicas. Muchos de esos archivos serán desclasificados en el futuro. Otros tal vez permanezcan ocultos durante generaciones. La historia demuestra que el poder siempre opera en dos niveles, uno visible para el público y otro más discreto donde se toman decisiones estratégicas. Comprender esa dualidad ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo moderno, porque la historia de los programas secretos nunca termina completamente. Siempre queda una última pregunta. ¿Qué proyectos clasificados están siendo diseñados en este mismo momento, en oficinas donde las puertas permanecen cerradas y los documentos todavía llevan la palabra clasificado?